Estas imágenes, obtenidas en exclusiva por Antena 3, muestran a las fuerzas auxiliares marroquíes conteniendo a docenas de inmigrantes que intentan lanzarse al agua para nadar hasta el territorio de Ceuta. En torno a las 8 de la mañana, un grupo de unos 200 inmigrantes intentan llegar a la valla fronteriza en la zona del puente viejo del Tarajal. Las fuerzas marroquíes lo impiden y corren entonces bordeando la frontera hasta el puesto del Tarajal, el único paso entre los dos países. La frontera se cierra para evitar que puedan acceder por ahí. Se marchan entonces hacia la playa aledaña y todo el grupo se lanza al agua. Es en ese momento cuando varios de ellos mueren ahogados tras llegar exhaustos al lugar. Marruecos cree que pueden haber fallecido en torno a 10 personas. 8 cuerpos ya han sido recuperados. Bruselas ha dicho hoy que pedirá explicaciones por el uso de esas balas de goma en el agua cuando los inmigrantes intentaban alcanzar Ceuta. La comisaria de Interior, en un Twitter, asegura que está muy preocupada y que espera explicaciones de las autoridades. Si los 12 muertos fuesen blancos, españoles y con DNI, el director general de la Guardia Civil hoy no habría ido a su trabajo. La dimisión del director general de la Guardia Civil. Creo que es evidente que ha mentido. Varias ONGs han pasado fotografías como esta. Aseguran que se trata de inmigrantes que recibieron impactos de pelotas de goma mientras intentaban llegar a la costa. Tal ha sido el eco de la polémica, que Bruselas va a pedir explicaciones a las autoridades españolas. La comisaria de Interior cuestiona la actuación de las fuerzas de seguridad y pide aclaración por parte de las autoridades por contradicciones como estas. La propia tarde de los hechos, el delegado del gobierno en Ceuta da esta primera versión. Todo esto se ha producido en zona marroquí, en ningún caso se ha producido en territorio español. Versión que horas después desmontamos en La Sexta Noticias con estas imágenes. Un grupo de subsaharianos llega y pisa la playa de Ceuta. Pero Guardia Civil e Interior difunden una rocambolesca explicación. No traspasaron la frontera porque la frontera era la propia Guardia Civil. Línea de agentes de vigilancia que en cada caso y circunstancia se establece desde el espigón hasta el lugar de la playa que se estime necesario. Le dice que está retrotrayendo la línea fronteriza. Pues entonces, ¿qué hacen sus guardias civiles actuando sobre unas personas si esos señores están actuando fuera de la línea fronteriza? Es decir, ¿están en Marruecos cuando los devuelven? Hoy el gobierno ha admitido deficiencias en la aplicación de la ley de extranjería. Se está aplicando la ley de extranjería, que en este punto, como saben, pues tiene alguna deficiencia en su aplicación, pero se ha venido haciendo la aplicación del sistema de modo similar desde el año 2005. Disparos, probablemente de munición de fogueo. Se oyen al menos 2. Acto seguido impactan sobre el agua lo que parecen ser pelotas de goma. Hemos contado hasta 5. Una de ellas cae muy cerca de estos hombres. Tenemos varios casos de impactos en ojo, en cara y en cabeza. Se refiere a este joven que asegura puede llegar a perder el ojo, o a este otro con una importante herida en la cabeza. Se hizo un uso no apropiado del material antidisturbios y que eso pudo provocar pérdida de conciencia, gente ahogada, pánico. Tras haberse reunido con la Guardia Civil y la policía, de haber visitado la valla y el CETI, donde ha podido saludar a alguno de los inmigrantes, el ministro del Interior ha anunciado el envío de 20 agentes más de la Guardia Civil, un helicóptero y la instalación a lo largo del perímetro fronterizo de lo que el ministro ha calificado de malla antitrepa. El ministro del Interior ha vuelto a negar las devoluciones en caliente y anuncia la celebración en Tánger el próximo 26 de marzo de una comisión mixta hispano-marroquí para agilizar las expulsiones. A la oposición le propone un gran pacto de Estado para afrontar la inmigración irregular. Espero que el sentido común, el sentido de la responsabilidad y el sentido de Estado predominen por encima de la legítima crítica partidista. Hoy el expresidente Zapatero ha defendido también un pacto de Estado sobre inmigración que no debe tener, ha dicho, color político. El ministro del Interior ha desvelado que con la misma idea Zapatero le llamó hace pocos días. ¿Me llamó? Y me habló en esos términos también. Y yo tengo que decir que lógicamente estoy de acuerdo. Y estas son nuevas imágenes difundidas por la ONG Prodein. Según ellos, este barco de la Guardia Civil se acerca a 3 inmigrantes y les impide agarrarse a su casco con un palo. Después, según dicen, los arrastraron con una cuerda por aguas españolas. Sucedió en septiembre en Melilla. Por otra devolución ilegal, hoy un juez ha citado a declarar al delegado del gobierno en Melilla. Sospecha que una devolución de 21 inmigrantes hace un año podría ser ilegal.
Frontera entre Melilla y Marruecos. Las cámaras de seguridad alertan de la presencia de un vehículo que se acerca a toda velocidad con 9 inmigrantes dentro. Los agentes intentan cerrar la valla, pero el coche en su frenética huida impacta contra la reja saltándose los controles policiales. 5 agentes resultan heridos leves. Esa desesperación, en parte, es el fruto de la manipulación de las mafias que trafican con seres humanos a quienes no les importa arriesgar su vida, poner en riesgo la vida de los demás. En coches kamikazes, esta es la nueva modalidad de los inmigrantes para acceder a España. Estas imágenes corresponden al puesto fronterizo de Farjana. Un coche cargado con 12 inmigrantes embiste la garita y consigue cruzar la frontera. Se hace necesario replantear la consideración que se otorga a quienes llegan violentando las fronteras, utilizando la fuerza o prestándose a situaciones de chantaje humanitario. Las autoridades fronterizas han instalado una serie de barreras provisionales y se ha duplicado la presencia policial en la zona. Los 21 inmigrantes que cruzaron a nuestro país la semana pasada con este peligroso método han sido detenidos y enviados de nuevo a Marruecos. El comandante Arturo Ortega había ejercido como responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla durante el primer trimestre de 2013. Fue entonces cuando 21 inmigrantes lograron entrar en la ciudad en 2 coches kamikaze los días 7 y 10 de febrero. Los inmigrantes se saltaron entonces los controles de seguridad de los pasos fronterizos de Beniensar y Farjana respectivamente. Acogiéndose al acuerdo de readmisión que España suscribió con Marruecos en 1992, los inmigrantes fueron devueltos al país vecino. Ahora el juzgado de instrucción número 5 de Melilla ha sobreseído la causa abierta por Coalición por Melilla y la asociación Proden junto a otras asociaciones como ECUO y Gelaya. Para el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, si hubieran expulsado a los 2 imputados, se habría visto lo absurdo de las imputaciones. El presidente ha dicho además que espera que así se arreglen lo que ha llegado a considerar como fallos judiciales. Si hubiésemos tenido que tomar las decisiones drásticas de los que algunos dicen, cuando estés imputado tienes que irte, pues tenemos que haber echado al delegado y al comandante. Y ahora pues nos estaremos arrepintiendo a todos y llorando. Por lo tanto, quiero decir que fíjese lo que es el disparate de la imputación en el sentido jurídico de la palabra, ¿no? Espero que todos estos fallos de tribunales y de Tribunal de Justicia sirvan en general pues para marcar ya una pauta y luego no tengamos ningún sobresalto de ningún tipo, sabiendo qué es lo que dicen los tribunales de justicia. Hay que recordar que el Supremo ya archivó una causa similar presentada contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, el de Defensa, Pedro Morenés, y el de Interior, Jorge Fernández Díaz, acusados de prevaricación en la devolución a Marruecos de 71 inmigrantes en la isla de Tierra en el verano de 2012. Devueltos de inmediato a las fuerzas marroquíes. Estas imágenes de expulsión de los inmigrantes en la valla de Melilla han servido a un juez para citar a declarar al coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil. Se observa cómo varios ciudadanos subsaharianos son entregados por agentes de la Guardia Civil a las fuerzas auxiliares marroquíes, engrilletados y alguno de ellos con síntomas visibles de encontrarse lesionado. Está imputado por un posible delito de prevaricación por fijar el plan de actuación en la frontera que permitiría las devoluciones en caliente en contra de lo que dicta la legislación nacional y los tratados internacionales. Siendo entregados de manera inmediata a las fuerzas auxiliares marroquíes sin aplicar la legislación de extranjería. En el auto el juez repasa los convenios históricos con Marruecos y los tratados internacionales para descartar el argumento de que España empieza a partir de la última valla, como defiende la Guardia Civil y el Ministerio del Interior. Existen indicios que permiten afirmar que pudo haber tenido lugar una derogación de facto de los tratados internacionales suscritos entre ambos países. La querella fue interpuesta por 3 ONGs que trabajan en la zona. Y lo que esperamos, más allá de la imputación, es que se acabe con la práctica y que las prácticas se ajusten a derecho. Esta mañana el director general ha elogiado la labor de la Guardia Civil. A veces duro, porque sois los primeros que afrontáis directamente ese drama, pero no sois culpables de él. Aunque no ha querido hacer declaraciones a los periodistas. Aunque el magistrado admite que las devoluciones en caliente pueden ser ilegales de acuerdo con el ordenamiento jurídico español, entiende que el coronel Ambrosio Martín Villaseñor no tiene responsabilidad penal al tratarse de un concepto operativo marcado por la Dirección General de la Guardia Civil y utilizado por el gobierno español desde la misma construcción de la valla. El procedimiento contra Villaseñor fue abierto por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, por las órdenes dictadas por el coronel en los saltos a la valla ocurridos el 18 de junio y el 13 de agosto de 2014. El auto de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla expone el conflicto jurídico surgido entre los límites impuestos por el ordenamiento jurídico español y los tratados internacionales y el derecho de los estados de controlar sus fronteras.
La audiencia afirma que la definición de frontera, que incluye los protocolos de actuación, no es arbitraria ni absurda o ilógica y que ésta se adecúa a la propia naturaleza y finalidad del control fronterizo al que está destinada la valla. El auto recuerda la reforma de la Ley de Extranjería realizada por el Gobierno a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que quedarían legalizadas las devoluciones en caliente. En este sentido, recuerda al juez que la regulación dota de cobertura legal a las decisiones imputadas como prevaricación al coronel Villaseñor, aunque recuerda que deben de respetar los mínimos derechos humanos. Por su parte, la delegación del Gobierno en Melilla ha mostrado mediante un comunicado su satisfacción por la sentencia favorable a Martín Villaseñor. Aseguran que sirve para fortalecer el respaldo legal y gubernativo a las funciones que desempeña la Guardia Civil en la valla de Melilla. Asimismo, el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, insiste en que España tiene la obligación, en su doble condición de Estado soberano y miembro de la Unión Europea, situado en la frontera exterior del espacio Schengen, de proteger, vigilar y salvaguardar sus límites fronterizos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y de Melilla. Según la Corte de Estrasburgo, esta práctica viola la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe los retornos masivos. Los jueces dan la razón a 2 inmigrantes entregados a las autoridades marroquíes tras saltar la valla de Melilla. Nadie les identificó ni tuvieron acceso a abogados. Denunciaron su caso y ahora España tendrá que indemnizarles con 10.000 euros. El Gobierno reguló las devoluciones en caliente hace 2 años a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza. La oposición pide que acate la sentencia de Estrasburgo y ponga fin a esta práctica. Lo que tiene que haber es una ley y tiene que haber una legislación que sistemáticamente ponga en frontera a aquellas personas que han entrado irregularmente. Y nosotros venimos defendiendo el acuerdo de readmisión con Marruecos, el de 1992, que está actualizado por Marruecos en el 2012, y pensamos que aplicando el acuerdo de readmisión no podemos entender todavía por qué no se está aplicando. Ya en abril el ministro del Interior anunció que se iba a reunir en virtud del Comité Mixto Hispano-Marroquí, precisamente en virtud de ese acuerdo de readmisión, que se iba a reunir con el ministro marroquí, reunión que no se ha producido y reunión que nosotros estamos esperando que se produzca de una vez para que puedan aplicarse de una vez el acuerdo de readmisión, esas personas que entran ilegalmente sean atendidas, sean identificadas y finalmente, en el plazo previsto, sean puestas en frontera.